Hola mis hermanos, buenas noches. Es un gusto el poder estar hoy aquí y compartir con ustedes de la palabra del Señor. Hoy nos corresponde estudiar la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo del 1 al 6. Y es un tema muy especial el que hoy vamos a estudiar. Para muchos de nosotros, y iniciando por mí, causa cierto ¿cómo decirlo? Expectación, pero también cierta responsabilidad que tenemos para con el Señor. Entonces, quisiera que me acompañaran allí a segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículos 1 al 6. Y dice así la palabra del Señor: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo también acabe entre vosotros esta obra de gracia. Padre, te damos infinitas gracias, Dios del cielo, por tu palabra. Gracias por el privilegio, Dios, que tenemos al abrirla. Gracias porque a través de ella nos habla, Señor. Y te pido, Dios, que por favor en esta noche hables a nuestro corazón según la necesidad que en él hay, Padre. Te pido que nos ayudes, oh Dios, en este tema que vamos a tratar precisamente en esta noche, que es acerca de la generosidad. Que esta obra, oh Dios, agrada a ti, que esta obra beneficia a los hermanos y que es responsabilidad nuestra como hijos tuyos ser generosos, Padre, ya que tú fuiste generoso, primeramente al regalarnos la vida eterna a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. No merecíamos absolutamente nada, Padre, y todo ha sido por tu gracia, por tu bondad y por tu misericordia. Ayúdanos a entender y comprender la importancia de la generosidad y que podamos ser hombres y mujeres generosos, oh Dios. Muchas gracias, oh Dios, por este tiempo, Señor, rogando que sea tu Espíritu quien hable y que seas tú instruyéndonos a cada uno de nosotros, Padre. Oramos a ti agradecidos en el precioso y santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para entender un poco el contexto y lo que vamos a ver, Juan Esteban nos hablaba hace 8 días en el punto en que se encontraba esta parte de 2 Corintios capítulo 7. Y es precisamente lo que pasaba. Pablo había escrito la primera carta a la iglesia de Corinto y en ella hablaba fuertemente exhortándoles, pidiéndoles que corrigiesen muchas cosas que no estaban haciendo bien y que tenían muchos problemas en la iglesia de Corinto. La segunda carta a los Corintios, Pablo ahora les escribe animándoles acerca de las primeras cosas que les había escrito y también pidiéndole otras cosas que ellos estaban haciendo. Pero vemos una actitud muy diferente en la segunda carta a los Corintios, una iglesia más comprometida con el Señor, una iglesia más dispuesta a ser utilizada por el Señor, y Pablo asimismo le reconoce a ellos. Versículo 1 dice: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. La gracia de Dios que se ha dado a todo aquel que reconoce al Señor como su amo. También se dio esa misma gracia a estas iglesias en Macedonia, que conlleva esa misma gracia muchos beneficios. Y dentro de esos beneficios que conlleva la gracia de Dios está la generosidad, que es lo que precisamente vamos a ver hoy. Asimismo, hermanos, os queremos dar a conocer para que puedan saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia.
Juan capítulo 1, versículo 14 al 16. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud del Señor Jesús tomamos todos, y gracia sobre gracia. Es por la gracia de Dios que podemos dar a conocer a todos el mensaje de salvación. Es por la gracia de Dios que podemos estar involucrados en su obra y podemos servir a otras personas. Solamente es la gracia del Señor. Y nos dice Pablo en el versículo 2, que contextualizando con el 1 así, asimismo, hermanos, os sabemos saber de la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. En gran prueba de tribulación abundaron en riquezas de su generosidad. Dos cosas muy diferentes, ¿no? O sea, en una prueba de tribulación no es común que uno se ocupe en la generosidad, pero ellos sí estaban haciendo esto. En gran prueba de tribulación abundaron en riquezas de su generosidad. Pero eso es lo único que puede lograr la gracia de Dios. Enfocarnos en lo que realmente es importante. Que en medio de una gran prueba de tribulación abundemos en generosidad, solamente lo puede hacer la gracia de Dios. Pero ellos no solamente estaban pasando por una gran tribulación, los de las iglesias de Macedonia, sino que dice el mismo versículo 2, y su profunda pobreza, ellos también abundaron en riquezas de su generosidad. No solamente en gran prueba de tribulación, sino que en profunda pobreza dice que ellos abundaron en riquezas de su generosidad. Normalmente asociamos la pobreza a escasez, no a generosidad. Pero por la gracia de Dios es que en medio de la pobreza podemos ser generosos. Es por la gracia de Dios que esta iglesia, en medio de su profunda pobreza, podía llegar a ser generoso. Eso solamente lo produce la gracia de Dios. No era solamente una pobreza que ellos estaban pasando. Nos dice el versículo que era una profunda pobreza. Pero ¿cómo es que uno en gran prueba de tribulación, en profunda pobreza, puede llegar a abundar en riquezas de su generosidad? Es que había algo en ellos. Y nos dice el versículo, la parte que nos hace falta leer, dice que la abundancia de su gozo. La abundancia de su gozo. Esa abundancia de gozo impidió que ellos vieran su propia situación. Y esa abundancia de gozo en ellos permitió que vieran más bien las necesidades de otras personas para quien se estaba preparando esta ofrenda. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 10, un poco más atrás, dice Pablo: como entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, mas enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, antes del mandamiento del versículo 17 de orar sin cesar, podemos encontrar: estad siempre gozosos. Un mandamiento: estad siempre gozosos. Salmo capítulo 40, versículo 16. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. La abundancia de su gozo. La abundancia del gozo que ellos tenían permitió que en una gran prueba de tribulación y en una profunda pobreza pudieran abundar en generosidad. Qué buen ejemplo para nosotros. Normalmente en una prueba de tribulación no nos enfocamos en la generosidad. No me enfoco en la generosidad cuando estoy pasando por una prueba de tribulación.
y pongo como excusa quizás mi profunda pobreza para ayudar a otros, pero esto realmente no era un impedimento para los hermanos de la iglesia de Macedonia. Ellos en medio de su profunda pobreza llegaron a abundar en gozo. En Dios es posible abundar en gozo. Para poder dar primero, tengo que abundar en gozo, ya que al abundar en gozo, nuestra mirada está en el Señor y somos sostenidos por su gracia y no por las circunstancias que me rodean. Si yo abundo en gozo, mi corazón es movido a ser generoso y no me va a preocupar ni cuánto tengo para dar, ni qué estoy pasando. Y precisamente en esta noche les invito a reflexionar acerca de eso. Debemos abundar en gozo. Es un mandamiento que el Señor nos pide. Versículo 3 dice: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Pues doy testimonio de que con agrado han dado. Con agrado. ¿Cuántas veces quizás yo he dado porque me toca? ¿Cuántas veces quizás yo he dado porque es una responsabilidad que siento que tengo que dar? Pero ¿cuántas veces realmente he dado con agrado, con sinceridad? Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7, dice Pablo, un poco más adelante de lo que hoy estamos estudiando: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pues doy testimonio de que con agrado han dado, pero han dado conforme a sus fuerzas. Pero no solamente conforme a sus fuerzas, sino aún más allá de sus fuerzas. Creo que muchas veces no doy conforme a mis fuerzas. Creo que doy mucho menos y soy responsable delante del Señor. Espero que usted, mi hermano, realmente sí pueda dar con agrado conforme a sus fuerzas. Alguien dijo alguna vez: yo puedo dar sin amar, pero realmente no puedo amar sin dar. Realmente, si amo a otra persona, es necesaria la generosidad. Es necesaria la generosidad. Ellos han dado, dice Pablo, pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Cuesta ir más allá, cuesta ir un poco más allá, y eso me recordaba las palabras del Señor Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 38 al 45. Dice el Señor Jesús: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, devuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, y que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y aún más allá de sus fuerzas ellos han dado. Es por la gracia de Dios que podemos dar conforme a nuestras fuerzas, pero es por la gracia de Dios que también podemos dar más allá de nuestras fuerzas. Versículo 4 dice: no solamente ellos han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas, sino que dice:
pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. En medio de su profunda pobreza, en medio de su gran tribulación, ellos rogaban que se les concediera el privilegio de poder dar. Romanos capítulo 15, versículo 26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Porque Macedonia y Acaya dice que tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres. Es interesante esto, ¿no? Unos pobres dándole a otros pobres. Los de Macedonia no era que tuvieran mucho para dar mucho, eran pobres dándoles a otros pobres. Y quisiera resaltar 3 palabras que me parecen importantes en este versículo: ruegos, privilegio y servicio. Pidiéndonos con muchos ruegos. No fue un solo ruego, no fue una sola vez, fueron muchos ruegos que ellos hacían para que tuvieran un privilegio. Y dice que es para que se les concediese el privilegio de participar en el servicio. Ruegos, muchos ruegos. Era algo que realmente en su corazón deseaban hacer. Pero no solamente era el ruego que habían ellos, sino lo que consideraban la ofrenda y la generosidad. Dice, lo consideraban el privilegio. Yo no sé, hermanos, si para ustedes esto también es un privilegio. Si para mí también esto es un privilegio, el poder dar, o si quizás más bien es una carga para nosotros. Y ellos rogaron muchas veces que se les diera este privilegio de participar en el servicio, la tercera palabra. El servicio para los santos. Lo consideraban algo que se debía hacer, lo consideraban un servicio. No era una carga, no era una imposición, era un servicio para ayudar a otros. Unos pobres dando mucho a otros pobres. Rogamos tener el privilegio de dar reconociendo que es un servicio que podemos tener con nuestros hermanos y que eso le agrada al Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano que nosotros podemos hacer las cosas. No es en vano que estos hermanos de la iglesia de Macedonia estaban dando. El Señor lo estaba viendo y el Señor conocía el esfuerzo que ellos hacían. No es en vano trabajar para el Señor. Versículo 5 dice, y no como lo esperábamos. Ellos rogaron el poder tener el privilegio de dar a otros y dice Pablo, eso realmente ni siquiera nosotros no lo esperábamos. Dice, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Para poder llegar a ser efectivos estos hermanos de la iglesia de Macedonia en manos del Señor, a la hora de dar, primeramente debían entregarse al Señor. Para nosotros poder llegar a ser efectivos en las manos del Señor a la hora de mostrar generosidad, primeramente nuestro corazón debe estar dependiente de Él. No es lo mismo dar sin amar que para amar, para realmente si amamos debemos dar. Filipenses capítulo 2 versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Primeramente debemos darnos al Señor y luego ahí sí podemos dar generosamente. Y no lo esperaba Pablo. Ellos primeramente
se dieron a sí mismo al Señor. Y la segunda parte del versículo 5 dice, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Primeramente se dieron al Señor y luego después de eso se dieron a nosotros por la voluntad de Dios. Realmente la voluntad de Dios es que nos demos los unos a los otros. Y eso suena a darnos golpes, a flagelarnos. Y lastimosamente eso es lo que pasa hoy en nuestra iglesia. Entre nosotros como hermanos nos herimos, nos flagelamos, nos lastimamos, nos damos golpes con nuestra actitud. Pero estos hermanos lo que hicieron fue realmente darse de corazón, el servir, el amor hacia los otros hermanos. La voluntad del Señor es que estemos dispuestos a darnos los unos por los otros. Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviere amor los unos por los otros. En esto podemos dar a conocer la generosidad que hay en el Señor. Es en el amor en que nos tenemos usted y yo. Y es difícil, es muchas veces difícil, es complicado. Herimos a muchas personas a nuestro alrededor. Pero la gracia del Señor es suficiente. Con la gracia del Señor realmente sí podemos darnos los unos a los otros. Versículo 6 dice Pablo, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Tito había formado parte de iniciar esta colecta para los hermanos pobres en Jerusalén. Y asimismo Pablo lo exhorta para que acabe entre ellos lo que él llama esta obra de gracia, esta obra de misericordia para los otros hermanos. Y pensaba en Tito y miraba otros versículos que nos hablan acerca de la vida de Tito y fue un hombre fiel. Fue un hombre que se entregó al Señor y que quiso ser utilizado por el Señor. Y pensaba en este versículo y pensaba que la vida de Tito, él primeramente se dio al Señor para llegar a este punto a servir a otros hermanos. Él ya completamente se había entregado al Señor. Y le dice Pablo, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, hablando de la colecta, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Pero quiero sacar por un momento este versículo fuera de contexto. ¿Y qué tal si no hablamos solamente de la generosidad? ¿Qué tal que si no hablamos solamente del dinero, si no hablamos de nuestra propia vida? Y ahí en la parte donde dice el nombre de Tito, coloque su nombre. De manera que exhortamos a Lubin o a cualquiera que sea su nombre, para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por la misericordia de Dios, usted y yo pudimos iniciar en este camino de la gracia de Dios. Por la misericordia de Dios, usted y yo pudimos comenzar un momento. Pero lo importante ahora ya no es cómo comenzamos, sino lo importante ahora es cómo vamos a terminar. Es necesario que cumplamos y que sigamos andando fielmente en servicio al Señor. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó, asimismo acabe entre vosotros esta obra de gracia. Lucas capítulo 9, versículo 62. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Cuántas veces yo quizás he puesto la mano en el arado?
¿Cuántas veces quizás he querido involucrarme en la obra, pero he mirado hacia atrás y he abandonado y no he seguido y no he continuado? Dice el Señor que aquel que hace eso realmente no es apto, aunque está hablando de la salvación. Pero ¿cuántas veces como cristianos hemos iniciado una obra y no le hemos dado fin? De manera que lo exhortamos para que tal que como comenzó, así mismo acabe. Y es precisamente la invitación que en esta noche quiero hacerles a ustedes. De manera que como comenzamos en este camino, así mismo acabemos. Es por la gracia de Dios que podemos hacerlo. Es por la gracia de Dios que terminamos bien. Dijo Pablo en primera carta a los Corintios: yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No hay sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y es lo que realmente no deseo en este camino que el Señor me ha puesto: llegar a ser eliminado. Podemos abundar en generosidad, lo podemos hacer. Podemos dar en profunda, en grande tribulación, lo podemos hacer. Podemos abundar en generosidad aún en profunda pobreza, lo podemos hacer. Y la gracia del Señor nos capacita para hacerlo. La gracia del Señor nos da la capacidad de poder hacerlo. Y creo que esta exhortación hacia la generosidad que nos habla de la iglesia de Macedonia aplica perfectamente para el tiempo de hoy. Padre, Dios del cielo, Señor bueno, te rogamos, oh Dios, que por favor nos ayudes. Te rogamos que por favor animes nuestro corazón a ir en pos de ti. Te rogamos que por favor nuestro corazón abunde en gozo, Señor, de tal modo que no pongamos la mirada en las circunstancias, de tal modo que no pongamos la mirada en lo que nos rodea, sino que nos fijemos únicamente en ti, Señor, ya que de esta manera podemos dar generosamente, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a no poner la mirada en las circunstancias pasajeras de este mundo, en las circunstancias pasajeras de esta tierra, en las circunstancias pasajeras que a diario vivimos, Señor, sino que nuestra mirada esté puesta en ti, Padre, y eso realmente va a llenar de gozo nuestro corazón. Ayúdanos, oh Dios, a practicar la generosidad. Por favor, te lo rogamos, Padre. Tú mostraste mayor amor y mayor generosidad al entregar a tu Hijo, a Cristo Jesús, en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Padre, que asimismo nosotros podamos abundar en generosidad. Ayúdanos y guíanos para cada día amarte más. Oramos a ti agradecidos en el precioso y santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.